La idea es platicarles de Tyvek, qué es, para qué funciona y cuáles son sus beneficios en la construcción y por qué es tan importante incluir una membrana climática, y no solo una membrana climática, sino por qué incluir Tyvek sobre cualquier otro producto que existe en el mercado dentro del sistema de steel frame por las propiedades que aporta, ¿no? El valor que agrega Tyvek dentro del sistema de steel frame es muy grande, muy, muy grande. Son muchos los beneficios que aporta y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, sin más, damos inicio a la charla. Para los que no conozcan lo que es el Tyvek, o espero que sí, pero si no saben lo que es el Tyvek, eh, nosotros llamamos que es una tela no tejida de polietileno de alta densidad, ¿sí? Las fotos que estamos viendo aquí en pantalla son fotos al microscopio de la estructura que tiene el material. Entonces tenemos aquí una foto en vista superior y una foto en corte, ¿no? Esta estructura es única a nivel global. ¿A qué me refiero con esto? Nadie en el mundo sabe cómo fabricar Tyvek más que DuPont. Entonces, platicándoles un poquito de la historia del producto, hace ya más de 50 años, 53, si no me equivoco, en la planta de Estados Unidos para algún otro producto X, algo sale mal dentro del proceso de producción y sale Tyvek, nace Tyvek y dicen, ¿sabes qué? Este producto está súper interesante, vamos a ver en qué lo podemos usar. Y así fue que se fueron encontrando diferentes aplicaciones para el producto, a diferencia de cómo funciona normalmente, que se tiene un problema y se busca un producto para atender cierta demanda o dar solución a un problema. En este caso nació el producto y se fueron encontrando diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, unas de las más grandes aplicaciones que tenemos y que todo el mundo hemos estado en contacto con el Tyvek y no lo sabemos, por ejemplo, son ahorita por este tema de la pandemia que estamos viviendo, todos los monos, los overoles blancos que ven que trae la gente que está en el frente de batalla trabajando para combatir la enfermedad, están hechos de Tyvek. Una de sus principales aplicaciones es para ropa de protección. Otra de sus grandes aplicaciones es la industria gráfica. Entonces, por ejemplo, si ustedes han ido alguna vez a un concierto, a un hotel all inclusive, a alguna fiesta, algún evento, etcétera, etcétera, la pulsera que les ponen en la mano, que no se pueden arrancar, está hecha de Tyvek. Los números de los maratones, por ejemplo, los que nos colgamos en la ropa, están hechos de Tyvek. En la industria médica se usa para empaque médico, se usa para ropa de áreas escépticas. Tiene un sinfín de aplicaciones y uno de los más grandes que tiene es la industria de la construcción, ¿sí? Entonces, como les digo, es un producto que es único a nivel mundial. Nadie en ninguna de sus diferentes industrias, por los 50 años que lleva existiendo el producto, ha logrado replicar esta estructura que vemos aquí en pantalla. Y esta estructura voy a hacer mucho hincapié, perdón, a lo largo de la presentación en esta foto, porque esta estructura es lo que nos vuelve líderes a nivel mundial en cada uno de los segmentos en los que participa Tyvek. No se ha logrado replicar y esta estructura, como les digo, es lo que va a hacer que Tyvek funcione como funciona, ¿sí? Y que aporte todo lo que aporte en cada una de esas industrias. Entonces, hablando ya específicamente de la construcción, en Estados Unidos y Canadá, ellos tienen este sistema desarrollaron este sistema para poder tener construcciones que sean mucho más tolerables a la humedad, ¿sí? Entonces, sabemos que la humedad es el peor enemigo de la construcción y siempre va a encontrar la forma de entrar, siempre vamos a tener problemas. Si no estamos bien protegidos, el agua va a encontrar la forma de entrar, ¿sí? Entonces, a raíz de este problema, se desarrolla esta metodología de construcción para lograr tener construcciones más tolerables a la humedad, que se llaman las 4Ds, ¿sí? Entonces, número uno, habla de deflexión, ¿no? Tanto en construcciones residenciales como comerciales, como independientemente del segmento, podemos tener aleros, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa deflexión? Que mientras mayor sea el tamaño del alero, menor va a ser la incidencia del agua sobre mis muros y por lo mismo, menor va a ser la capacidad de filtración, ¿sí? Porque vamos a tener menos contacto de agua con el muro. Número dos, el drenaje, ¿sí? Aquí lo tenemos, la D2, dentro del muro. ¿Qué significa? Dentro de mi sistema tengo que tener yo algún tipo de mecanismo o algún tipo de producto que me permita, en caso de que el agua llegue a entrar, que el agua escurra y salga del sistema sin perjudicar a lo que yo le llamo los órganos del sistema, que lo voy a comentar un poco más adelante. Número tres, el secado, ¿no? En inglés se dice drying.
Entonces, ¿qué significa? Que todo el vapor que se genera en el interior de las construcciones, porque cocinamos, porque lavamos la ropa, porque nos bañamos, porque tenemos plantas, porque hacemos ejercicio adentro, porque toda esa humedad tiene que tener forma de salir. Si se queda atrapada en el interior, condensa dentro del muro y eso da raíz a problemas de humedad, ¿sí? Entonces, el tema del secado es también muy importante. Y número 4, durabilidad. ¿Qué significa? Son productos o hay que tener productos que sean durables en dos sentidos. Número 1, que sean durables por sí mismos, es decir, que vayan a soportar las condiciones de obra a las que se va a exponer el producto, que no se vaya a rasgar, que no se vaya a romper, que no vaya a perjudicar la protección que ofrece. Eso como punto número 1. Y como punto número 2, que una vez instalado no se degrade, no se necesite cambiar, que dure lo que dure la casa, ¿sí? Entonces, hablando de esta metodología de construcción, en relación al punto 1 de deflexión, Tyvek no aporta absolutamente nada porque es un tema meramente arquitectónico, ¿cierto? De diseño. Pero cuando hablamos de la D2, D3 y D4, Tyvek aporta mucho en cada uno de estos sentidos, ¿no? Entonces, es un producto que nos va a ayudar a obtener construcciones mucho más tolerables a la humedad y por lo mismo que sean mucho más durables a lo largo del tiempo y garantizan su funcionalidad, ¿sí? Tyvek aporta mucho, ¿va? Entonces, ¿qué propiedades debería de tener en teoría cualquier membrana climática, independientemente sea Tyvek o sea alguna otra marca? Como número 1, la resistencia al agua, ¿sí? Como estaba mencionando, el agua es el peor enemigo de la construcción. Siempre va a encontrar cómo entrar. En México tenemos un dicho que dice el agua es canija. Entonces, ¿qué significa? Que el agua es como decir el agua es mala, ¿sí? Si le pones una roca enfrente, bueno, poco a poco va a ir, a lo mejor al principio va a pasar por encima de la roca o la va a empezar a rodear, pero con el paso del tiempo se va erosionando y va a encontrar la forma de pasar a través de la roca, ¿no? Entonces, es un problema el agua en las construcciones y tenemos que tener la forma de defendernos ante ella. Entonces, aquí lo que nos da Tyvek es una impermeabilidad dentro del sistema. ¿En qué sentido? Ningún acabado de fachada va a ser completamente impermeable. Sí, esto es una realidad. Independientemente de que yo tenga los mejores materiales de construcción, tenga las condiciones sean ideales, etcétera, 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 tristemente la construcción sigue estando o depende mucho de la mano de obra, ¿cierto? No es una industria que se vaya o se haya ido automatizando para garantizar cierta calidad en la forma en la que construimos, sino que la mano de obra es un factor muy importante en la construcción. ¿Y qué pasa? No me dejarán mentir. Muchas veces pasa que los instaladores o tienen prisa o están cansados o no quieren trabajar o ya se quieren ir o vienen de la fiesta y entonces vienen con la cruda, que acá decimos en México, no sé cómo se diga por ahí en Argentina, pero, o sea, es un factor, es una variable que nosotros no podemos controlar. Y tristemente es la que nos va a dar esa calidad en cuanto a la construcción, ¿sí? Entonces, por eso les digo, independientemente de que nosotros tengamos los mejores materiales, al depender de la mano de obra, se presta al error. Y con el error podemos tener filtraciones. Eso hablando de la mano de obra. Y por otro punto, por ejemplo, en México o en Chile, que estamos en zonas sísmicas, se mueve la tierra, se mueven las casas, se agrietan las paredes, etcétera, etcétera. No pueden pasar muchas cosas. No sé si en Argentina tiemble, la verdad, pero si sí, y si sí, no sé si en todo el país, pero es un factor también importante, ¿no? Al moverse la tierra se asientan las construcciones, se agrietan las paredes, las fachadas, las cubiertas, etcétera, etcétera. Entonces, el agua siempre va a encontrar cómo entrar. Es a lo que quiero ir aquí, ¿no? Y en este sentido, Tyvek nos va a dar un plano secundario de drenaje dentro de mi sistema, como decíamos, ¿no? La segunda si el agua llega a pasar de la fachada, tengo yo que tener algún tipo de protección secundaria que evite que el agua entre en contacto con los órganos del muro. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de los órganos del muro? Es lo que me va a dar la funcionalidad del sistema, ¿sí? Que son, número 1, la estructura metálica o la perfilería. Número 2, la colchoneta de fibra de vidrio, que es el aislante termoacústico. Y número 3, el tablero de OSB, que me da cierta rigidización estructural, ¿cierto? Porque por fuera, ¿qué pasa? Más bien por dentro voy a tener yo el tablero de yeso para interiores y por fuera voy a tener ya después del OSB, tengo algún tipo de fachada, llámesele que sea de ladrillo, puede ser de un tablero de cemento, puede ser un siding, pueden ser muchas cosas, ¿no?
pero es lo que está ensanduichando a los órganos. Y es lo que digo, esos órganos, si entran en contacto con el agua, con el paso del tiempo vamos a empezar a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Como los que vemos aquí en pantalla. Entonces, podemos tener problemas tan simples como desprendimiento de pintura en el interior, bueno, tanto afuera como adentro, pero ¿qué pasa? Simplemente, si tengo yo este problema, rasco, me aseguro de quitar todo lo que tengo ahí despegado y limpio y vuelvo a pintar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una entrada de humedad, independientemente de que yo haya solucionado el problema, lo voy a volver a tener con el paso del tiempo, en un periodo de tiempo, ¿sí? Porque no se solucionó la filtración, voy a seguir yo teniendo esa entrada de agua. Ahora, las demás fotos, por ejemplo, esta que vemos aquí de la humedad o de los hongos y moho, que están muy dramáticas, pero tristemente son fotos reales. O sea, son problemas que se pueden llegar a tener al tener problemas de entrada de agua, ¿sí? Entonces, el instalar Tyvek simplemente es tener una actitud preventiva en lugar de correctiva a todos los problemas relacionados con la humedad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? En caso de que yo llegara a tener alguna entrada de agua, el Tyvek va a funcionar como una barrera, al ser un producto impermeable, va a evitar que el agua entre en contacto con mis órganos y voy a evitar tener este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, si se instala y se instala de la manera correcta desde la etapa constructiva, se garantiza no tener este tipo de problemas a lo largo del tiempo, ¿sí? Aparte, adicional a todo este problema que estamos diciendo de que voy a volver a tener el problema, etcétera, etcétera, ¿qué pasa con la humedad y con los hongos? O sea, huele feo, se ve feo y aparte impacta directamente en nuestra salud porque los hongos y el moho liberan esporas que nosotros respiramos, nos causan alergia, nos hacen que nos dé gripa, estamos estornudando, no estamos cómodos dentro de nuestra casa, se siente un ambiente más húmedo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que yo contratar gente para hacer la reparación. Tengo que comprar los materiales, obviamente, para poder hacer la reparación. Llamémosle que fue en mi cuarto, ¿sí? Entonces tengo que obviamente yo desalojar ese cuarto en lo que se hace la reparación. ¿Cuántas personas voy a tener yo dentro de mi casa con cosas valiosas? Con el ruido, con el polvo, etcétera, etcétera. Entonces implica mucho el tener problemas de humedad, ¿sí? Es un gasto directo, impacta directamente en el bolsillo de las personas el tener este tipo de problemas. Entonces, si instalamos Tyvek desde la etapa constructiva, perdón, les digo, vamos a solucionar estos problemas y garantizamos no tener problemas de humedad a lo largo del tiempo. ¿Sale? Eso por un punto. Número dos, tienen que tener resistencia al aire. Entonces, ¿por qué es importante la resistencia al aire? Puede parecer algo insignificante, pero el impacto que tienen las filtraciones de aire en las construcciones es extremadamente grande y entonces es lo que les quiero platicar ahorita, ¿sí? Entonces, empezando por el principio, nos va a ayudar las filtraciones de aire a tener una eficiencia energética dentro de nuestros edificios. ¿Por qué es importante tener eficiencia energética? Ahí les va. La gráfica que estamos viendo en pantalla es una proyección de cómo, del incremento de temperatura en la Tierra, es decir, o sea, general en la Tierra, para el año 2100, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, se tiene estimado que para el año 2100 vamos a tener un incremento de 4 grados sobre la superficie de la Tierra, ¿ok? Hay un documental muy interesante de National Geographic, si no lo han visto se los recomiendo, se llama 6 grados más, que justamente trata de esto. ¿Y qué dice? Si la temperatura de la Tierra se incrementa en 6 grados, la vida deja de ser sustentable. No se puede vivir más en este planeta. Animal, planta, sea lo que sea, no puede vivir más. Entonces, a raíz de esto, es por eso que el cambio climático es un tema muy, muy, muy importante, porque si no empezamos a hacer las cosas de una forma diferente, nos vamos a acabar el planeta y vamos a acabar con la vida que tenemos. Entonces, la línea azul de lo que habla es, si nosotros empezamos a trabajar en cambiar nuestra mentalidad y la forma en la que hacemos las cosas, a construir de una forma más sustentable, la temperatura de la Tierra puede permanecer prácticamente sin ningún incremento o un grado de incremento en lugar de 4. ¿Sí? Entonces, ese es el verdadero problema, el incremento en la temperatura terrestre. ¿Y por qué estamos teniendo este problema a raíz del efecto invernadero? Entonces, ¿cómo funciona el efecto invernadero? Recibimos nosotros la radiación del Sol, ¿cierto? Viene del espacio, entra a la Tierra, rebota sobre la superficie
y una gran cantidad sale de vuelta al espacio, pero por la atmósfera, como vemos aquí, cierta cantidad rebota de vuelta hacia la Tierra y es lo que permite que el planeta, digamos, tener cierta temperatura y la vida se generó a raíz de eso, ¿sí? Porque en vez de que estemos a grados bajo cero, como cualquier otro planeta, digamos, de Marte, que no tiene atmósfera, eh, en este caso, los gases de efecto invernadero permiten que la temperatura de la Tierra haya incrementado en cierto grado y a raíz de eso tenemos vida en el planeta. ¿Cuál es el problema? Con las fábricas, con los coches, con la tecnología, todo emite gases de efecto invernadero. Entonces, ese colchón que tenemos en la atmósfera se ha ido haciendo cada vez más ancho y más ancho y más ancho y más ancho. ¿Y qué pasa? No toda la radiación que salía antes está saliendo ahora. Es decir, que más cantidad de radiación se queda atrapada dentro de la Tierra y ese es el problema. A raíz de las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra ha ido incrementando y ha ido incrementando y ha ido incrementando. Entonces, el impacto ambiental de la industria de la construcción es muy grande y les voy a platicar ahorita un poquito de estadísticas alrededor de eso, pero tenemos que empezar a cambiar la forma en la que hacemos las cosas por lo mismo. Entonces, hablando de las estadísticas, ¿no? Entonces, a nivel mundial, de todas las industrias, la industria de la construcción emite el 31% de gases de efecto invernadero que se tienen en el mundo. O sea, un tercio de todo, casi un tercio de todo lo que se emite en el mundo proviene de la industria de la construcción. ¿Sí? Es mucho. Y el 38% de la energía que se consume en el mundo viene de los edificios. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos son los importantes. El consumo de energía global es, o sea, más de un tercio de lo que se consume en el mundo de energía viene de la construcción. Y aquí es el problema. ¿Por qué las filtraciones de aire son un punto tan importante en este sentido? Porque al tener nosotros filtraciones de aire, estamos teniendo pérdidas de energía. Entonces, todo lo que se está gastando en este 38% se está desperdiciando. Simplemente estamos nosotros contaminando porque sí, ¿sí? Porque no se está no se está aprovechando de la manera correcta lo que se está gastando en este sentido de energía, ¿ok? Entonces, les voy a platicar un poquito en ese sentido. Ahora, para tener construcciones sustentables, aquí se dividen en dos grandes ramas. Entonces, tenemos que tener construcciones que sean durables, que tengan cierto control de humedad. Por eso, como les dije, esta metodología de las 4Ds para tener construcciones más tolerables a la humedad. Y aquí necesitamos una construcción que sea, o productos que sean impermeables. Necesitamos una barrera de viento, ¿sí? Que este es el punto del que voy a hablar ahorita. Y un producto que igual permite el secado, ¿no? De los edificios, del sistema. Y en la otra rama tenemos el tema de la eficiencia energética, donde tenemos que tener un control de temperatura. Entonces tenemos el aislamiento térmico por una parte y por otra parte necesitamos forzosamente una barrera de viento. Entonces, si se dan cuenta, la barrera de viento está en ambas ramas, ¿sí? O sea, es un producto que de verdad impacta mucho el no tenerlo en mi construcción. Para lograr tener una construcción sustentable necesitamos nosotros forzosamente disminuir las filtraciones de aire que tenemos dentro de las estructuras y para eso son las barreras de viento. Entonces, ¿qué es una barrera de viento? Me va a ayudar a que el aire de afuera se quede afuera y el aire de adentro se quede adentro. ¿Sí? ¿En qué sentido? Justamente para no tener, digamos, una contaminación, por ponerlo de cierta forma, del ambiente interior con el aire de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos haciendo un gasto, ¿cierto? Por ejemplo, con sistemas de aire acondicionado para climatizar el ambiente interno de mi casa, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo una entrada de aire del exterior constante? Estoy teniendo pérdida de energía porque estoy desperdiciando toda esa energía que estoy usando para climatizar el interior, ¿ok? Justo para eso sirven las barreras de aire, para que lo de afuera se quede afuera y lo de adentro se quede adentro y no haya un intercambio entre ambos espacios, ¿va? Ahora, una filtración de aire forzosamente tiene que cumplir con estas tres condiciones. Tiene que ser, es un flujo no planeado, impredecible e involuntario, ¿sí? Estas tres condiciones son forzosas para que se considere una filtración. No es lo mismo el yo abrir mi ventana porque tengo calor al aire que está fluyendo a través de mis muros o de mi sistema. Este es el contra el que nos tenemos que proteger.
Y para que haya una filtración, forzosamente se necesitan dos factores. Número uno es una fuerza motriz, es decir, algo que mueva al aire del punto uno al punto 2, o de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro, independientemente, ¿no? Más bien, sí. En este sentido, el cambio de presión es imposible de eliminar. Siempre vamos a tener una diferencia de presión adentro y afuera. Entonces, por lo mismo, el aire siempre va a buscar fluir de afuera hacia adentro, ¿ok? Pasa mucho, por ejemplo, en mi casa pasa mucho, no sé si en las de ustedes ya ustedes aplicarán el ejemplo. Si abro la puerta de la casa, se siente una corriente de aire muy fuerte. ¿Por qué? Justamente porque está tratando de equilibrar esta diferencia de presión. Todo en la naturaleza tiende al equilibrio, ¿ok? Entonces, por eso busca fluir de donde hay más presión a donde hay menos presión, ¿sí? Entonces, la fuerza motriz es una diferencia de presión y eso es imposible eliminar, siempre la vamos a tener. El otro factor que se necesita, perdón, para tener una filtración es una ruta. ¿Qué quiere decir esto? Algo por donde el aire pueda fluir. Entonces, aquí hay de dos sopas. Una, o fluye a través de materiales porosos como el concreto, como los ladrillos, como el block, etcétera, etcétera, o fluye a través de mi sistema donde por alguna razón tenga yo un detalle de instalación que permita que el aire pase de afuera hacia adentro, ¿sí? Puede ser de afuera hacia adentro, puede ser de arriba hacia abajo, independientemente cómo sea, el punto es que vamos a tener un flujo de aire que nosotros no queremos. Y ese es un problema grave. Para evitarlo, necesitamos nosotros tener forzosamente una barrera de aire, ¿sí? Las barreras de aire nos van a ayudar a evitar las filtraciones de aire. Y esto era ya comenté un poquito de esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Es como si nosotros venimos en el carro, por ejemplo, con el aire prendido en verano y con la ventana abajo. Entonces, toda la energía que nosotros estamos gastando para enfriar el aire dentro del carro, la estamos desperdiciando porque estamos teniendo una entrada constante del aire exterior, ¿cierto? Entonces, independientemente de que yo siga utilizando el aire, siempre voy a tener una entrada de aire no acondicionado a un espacio ya acondicionado. Y en ese sentido es lo que les digo, se desperdicia, perdón, mucha energía en este problema, pero mucha. Entonces, tenemos una infiltración de aire no acondicionado y exfiltración de aire acondicionado, ¿sí? Porque acá en esta parte superior del edificio tengo yo otro detalle de instalación o tengo alguna grieta, tengo algún problema y el aire puede salir, ¿ok? Entonces, este es el problema. Toda la energía que se está gastando para enfriar este espacio, tengo que yo seguir usando y usando y usando y usando. ¿Por qué? Porque constantemente estoy teniendo yo una entrada de un aire que no debería de estar ahí. Y el que ya enfrié está saliendo. Entonces, por eso les digo, estamos teniendo pérdidas de energía y pérdidas de calor a raíz de este problema. Por eso la importancia de las barreras de aire. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener filtraciones de aire? Junto con el aire se mueve temperatura, se mueve la humedad, ¿cierto? Porque existe lo que es la humedad relativa. Ahí está, debe estar ahí arriba, perdón. Y contaminantes también se mueven junto con el aire, ¿no? Llámesele polvo, llámese bacterias, llámese lo que sea. Cada uno de estos factores impacta de cierta forma en los edificios, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito del tema de los contaminantes, entonces, con este tema de la pandemia, ¿no? Afortunadamente, para todos nosotros, el COVID es un virus lo suficientemente grande y pesado para no poder ser transportado por las corrientes de aire. Es decir, se sedimenta y cae. Pero imagínense que en un futuro llegáramos a tener algún tipo de epidemia, ya sea propia de Argentina o pandemia otra vez, donde el virus sea transportado por corrientes de aire y nosotros tengamos filtraciones de aire. Entonces, ahorita nosotros en teoría estamos sanos y seguros dentro de nuestras casas, ¿cierto? Porque no estamos teniendo ningún tipo de interacción con otras personas, no sabemos si están enfermas, los que estamos dentro de la casa sabemos que no estamos enfermos, entonces podemos convivir, no voy a estar con cubrebocas dentro de mi casa, etcétera, etcétera. Pero si tengo yo una entrada de aire, digamos que llegara con algún tipo de infección, ¿no? De bacteria, de virus, llámese lo que sea transportado por el aire y entra a un espacio en teoría seguro, donde yo bajo por completo la guardia y estoy 100% vulnerable, eso puede llegar a ser un problema muy grande, ¿sí? Entonces, el tema de los contaminantes o mismo polvo, ¿no? Por poner otro ejemplo, que junto a mi casa están construyendo una obra, y
por lo mismo, por tener yo esta entrada de aire, todo el tiempo se me está llenando la casa de polvo. Entonces la limpio y se vuelve a llenar, la limpio y se vuelve a llenar de polvo, ¿no? Entonces, en este sentido, los contaminantes, el tener una barrera de aire nos va a ayudar a garantizar que el interior, el espacio interior y el confort de los ocupantes va a incrementar, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito más del calor y de la humedad a fondo. El calor, como les dije, impacta directamente en la eficiencia energética de los edificios, de manera directa y de manera indirecta. Ahorita lo vamos a platicar. Y la humedad impacta directamente en la durabilidad del sistema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Como les dije, si nosotros constantemente estamos usando el aire acondicionado, y les pongo el ejemplo por aquí de México, ¿sí? Sé que en Argentina es un país muy grande y me imagino que la temperatura varía de región a región, de estado a estado, de ciudad a ciudad, pero les voy a poner el ejemplo de México para que es lo que yo sé y ya simplemente ustedes traduzcanlo a su mercado, ¿sí? ¿Qué pasa con México? Aquí en Ciudad de México, donde yo estoy, tenemos afortunadamente un clima, a mí me gusta decir privilegiado, porque no hace mucho calor en verano, no hace mucho frío en invierno, no es húmedo, no tenemos mosquitos, o sea, llegamos a máxima 29, 30 y mínimas de 5, 4 grados, entonces no es tan grave. Pero, por ejemplo, entonces, por ese tema de la temperatura que tenemos aquí, eh, no necesitamos dentro de las casas aire acondicionado, ¿sí? Casi ninguna casa tiene aire acondicionado. Ahora, ¿qué pasa en el norte del país? En el norte del país es desierto, entonces en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío. Para verano llegan a temperaturas de más de 50 grados centígrados, casi 60, y para invierno muchas veces bajo cero, ¿sí? Entonces, imposible vivir sin el aire acondicionado y sin sistema de calefacción en el invierno, ¿ok? Estos sistemas consumen energía. Otra vez, regresando a Ciudad de México, acá no, al no tener este tipo de sistemas, no usar mini splits, ese tipo de cosas, lo que pagamos de luz al bimestre, les voy a poner en dólares, es más o menos unos 10, 15 dólares al bimestre de luz, ¿sí? Ahora, en el norte del país, como tienen constantemente el aire prendido día y noche, o sea, 24/7, 365 días al año, ellos pagan entre 450 y 500 dólares al bimestre de luz, simplemente por tener el aire prendido, ¿sí? Entonces, la cantidad de energía que consumen este tipo de aparatos es mucha. Si nosotros logramos evitar tener filtraciones de aire, automáticamente, los mini splits funcionan por medio de, funcionan automáticamente. ¿Qué significa? Que se regula, se establece la temperatura deseada, ¿cierto? Digamos 20 grados, empieza a enfriar y conforme llega a esa temperatura, la intensidad con la que está enfriando disminuye, 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 disminuye. Una vez que se empieza a calentar otra vez el espacio, se vuelve a prender hasta que regula la temperatura y se apaga. Si nosotros constantemente tenemos una entrada de aire no acondicionada, el mini split, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar funcionando absolutamente todo el tiempo y el consumo de energía va a ser mayor. Entonces, si nosotros evitamos tener filtraciones de aire, automáticamente vamos a reducir el uso de este tipo de sistemas que impactan directamente en el bolsillo de los ocupantes. Entonces, dependiendo la temperatura, nosotros tenemos estudios ya realizados que se puede tener un ahorro hasta del 47% en cuanto al consumo o al gasto que se tiene fijo de energía por el uso de este tipo de sistemas. En cuanto a usar las televisiones, las computadoras, el refrigerador, ahí obviamente no aportamos nada, ¿sí? Sino que en el uso de sistemas de aire acondicionado, en sistemas de climatización, que consumen mucha energía y es mucho lo que se paga por lo mismo, el ahorro que se puede tener es muy grande, ¿sí? Muy, muy grande. Entonces, otra vez les pongo el ejemplo de México. Te digo, ¿sabes qué? Hoy estás pagando 400, 500 dólares al bimestre. Si le pones Tyvek, te puedes pagar 200 dólares. Ah, ¿sabes qué? En 10 meses ya son 2,000 dólares. O sea, es una buena lana. Al final sí impacta en el bolsillo de la gente y se puede hacer algo con ese dinero, ¿no? Entonces, hay que tener esto en la cabeza. El impacto de este tipo de sistemas es muy grande. Número dos, el impacto indirecto que tienen las filtraciones de aire es directamente en el desempeño térmico de la aislación, ¿sí? Entonces, uno de los grandes beneficios que tiene el sistema ligero contra el tradicional, y no me dejarán mentir ustedes, es
que el sistema ligero o seco o el steel frame incluye una aislación termoacústica, que es algo que el tradicional normalmente no tiene. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no tengo filtraciones, más bien, si yo tengo filtraciones de aire, dependiendo la velocidad con la que fluye el viento, ese desempeño térmico puede caer casi 70%. Es decir, como si no tuviéramos casi nada instalado. ¿Va? Entonces, ahí les pongo otro ejemplo también, más o menos para aterrizar este concepto. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos un suéter tejido de estambre y nos paramos afuera en invierno? El suéter, al ser de estambre, obviamente tiene muchos hoyos, ¿cierto? Tiene poros por donde el aire puede pasar. Entonces, independientemente de que en teoría me tiene que calentar, si yo voy y me paro afuera en invierno y hay una corriente de aire, el aire va a fluir a través de todos los poros que tiene el suéter y me va a dar frío. O sea, no me va a calentar como me tiene que calentar. Ahora, si yo encima de ese suéter me pongo un rompevientos, remera, creo que le llaman por allá, una remera rompevientos, el, valga la redundancia, va a romper el flujo de viento a través del suéter, ¿sí? Es decir, no va a pasar el viento a través de los poros y el suéter va a cumplir con su eficiencia térmica, con su valor térmico, ¿sí? Ese mismo ejemplo aplica para la construcción. La colchoneta de fibra de vidrio es el suéter y el Tyvek es nuestro rompevientos, ¿sí? Nos va a ayudar a proteger el valor térmico de la colchoneta. Ahora, ojo aquí, que es un punto importante. Tyvek no es un aislante térmico, no va a aportar nada térmicamente, sino lo que va a hacer es que la colchoneta, perdón, cumpla con su valor térmico instalado. Es decir, si estoy instalando un R10, que mi casa trabaje con un R10, ¿sí? Si no tengo Tyvek, en lugar de tener un R10, voy a tener un R3, un R4, les digo, dependiendo cómo fluye el viento, pero al final, ¿qué pasa? Digo, ¿sabes qué? No sirve, o sea, sigo teniendo calor, sigo teniendo frío y lo compenso con el uso de más aire acondicionado o más calefacción. Entonces es como una bolita de nieve, es un ciclo vicioso, gira y, o sea, es un problema que no va a tener fin. Sí. Entonces, si nosotros instalamos una barrera de viento eficiente desde la etapa constructiva, vamos a garantizar que el aislante térmico cumpla con su función térmica y cumpla con su valor térmico, y eso es una de las grandes ventajas del sistema ligero, ¿sí? Ahora, estábamos hablando también de la humedad, ¿cierto? La humedad impacta también directamente en la durabilidad del sistema. ¿En qué sentido? Decíamos, el aire carga humedad, que es lo que es la humedad relativa. Entonces, al haber una diferencia de presión de afuera y adentro, el aire va a buscar fluir de afuera hacia adentro y no se mueve solo aire, sino que se mueve el aire junto con humedad, junto con contaminantes. Entonces, esa humedad va a fluir de afuera hacia adentro. Si nosotros tenemos una diferencia de temperatura, poniendo el caso del verano, ¿no? En donde afuera hace mucho calor y adentro hace mucho frío. Bueno, no hace mucho frío, pero tenemos una temperatura más bien confortable, digamos unos 20, 22 grados, de afuera estamos a 35, tenemos 15 grados de caída, ¿cierto? De afuera hacia adentro. Ahora, si el aire empieza a fluir de afuera hacia adentro, esta línea punteada lo que está tratando de simular es justamente la caída de temperatura. Entonces, si en ese trayecto en el que el aire está fluyendo al interior de la casa a través del sistema, se alcanza el punto de rocío, es decir, el punto en el que se genera la primera gota, voy a tener problemas de humedad a largo plazo. ¿Por qué? Porque esta humedad va a empezar a condensar dentro de mi sistema y ahí se va a quedar atrapada. ¿Sí? Ahí se va a quedar y ahí se va a quedar y se va a empezar a acumular poco a poco, poco a poco, poco a poco. Al principio el impacto va a ser muy poco, muy bajo, pero con el paso del tiempo voy a seguir teniendo condensación y más condensación y más condensación y eso se va acumulando poco a poco y eso genera problemas. Entonces, si nosotros tenemos una barrera de aire, evitamos que entre la humedad del ambiente a mi sistema y evitamos tener condensación intersticial. Y el mismo caso pasa, el mismo caso pasa en invierno. Entonces, afuera tenemos un clima más confortable, adentro tenemos un clima más confortable, más cálido, y afuera hace frío. Entonces, el aire va a buscar fluir de adentro hacia afuera y la caída de temperatura va a ser en el sentido opuesto. O sea, adentro tenemos más calor y afuera tenemos más frío, ¿no? Pero vamos a evitar este problema de condensación intersticial por el simple hecho de tener una barrera eficiente de aire, ¿ok? Ahora, otro punto importante en este sentido es cómo afecta la humedad al desempeño de mi colchoneta. Independientemente del espesor, si la colchoneta se moja, su desempeño térmico se va al piso. O sea,
aquí tenemos una gráfica, ¿no? Tenemos una colchoneta de una pulgada de espesor, perdón. Si se moja, se cae prácticamente al 60% de su desempeño. O sea, va a estar funcionando más o menos por ahí del 40%. E independientemente del espesor, el desempeño se va a seguir viendo afectado, ¿sí? Entonces, necesitamos forzosamente tener un aislamiento seco y por el cual no estemos teniendo nosotros un flujo de viento o de aire a través de él. Así vamos a garantizar vamos a cumplir con su desempeño térmico. ¿Y qué pasa también? Si se moja la colchoneta, se empieza a pelmazar, ¿cierto? Se hace como algodón de azúcar, se apelmaza, se pierde espesor. Si pierde espesor, igual todavía pierde más desempeño. Entonces, el tema de la humedad es bastante complejo. Si nosotros logramos controlarlo desde la etapa constructiva por el simple hecho de poner una barrera de viento eficiente, vamos a evitar tener este tipo de problemas a largo plazo. ¿Ok? Número 3, tienen que ser respirables. Las barreras climáticas tienen que ser respirables. Perdón, estaba tomando agua. Entonces, ¿qué es la respirabilidad? Es la capacidad que tiene un producto para permitir el flujo de vapor a través de él, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a volver nuestras construcciones más tolerables a la humedad, como decíamos al principio. Es una de las 4Ds que tenemos dentro de esta metodología, el secado. Entonces, necesitamos que los materiales permitan, o bueno, que la barrera climática que yo voy a instalar permita que el vapor pase a través de ella para garantizar y fomentar, a su vez, el secado del sistema, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Eh, si, a ver, más bien, el vapor que se mueve por medio de la respirabilidad que ofrecen los productos es un vapor, o más, el movimiento se conoce como difusión, ¿sí? Es un movimiento a nivel molecular del vapor buscando equilibrar la cantidad de vapor que hay de un lado de la casa y del otro, es decir, afuera y adentro, ¿ok? Es diferente al que se mueve con las corrientes de aire, que es un movimiento mecánico, ¿sí? Entonces, ¿por qué Tyvek? Ahorita voy a regresar a ese punto en la siguiente diapositiva, pero ¿por qué Tyvek es un producto impermeable, pero respirable? ¿Sí? Que esta es una de las grandes diferencias que tiene Tyvek contra otro tipo de tecnologías que se usan para membranas climáticas. Imaginemos que una gota de agua está compuesta por 100 moléculas, ¿sí? Ahora vamos a pensar que esas 100 moléculas somos 100 personas que estamos dentro de un cuarto, todos agarrados unos con otros. Ahora vamos a intentar pasar toda esa bola de gente a través de una puerta al mismo tiempo. No vamos a pasar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con el vapor? Es como si cada partícula de vapor fuera una sola molécula, una sola persona. Entonces, esas personas pueden entrar y salir a través de esa puerta sin ningún problema, mientras que la bola de 100 va a quedar atrapada, no va a poder pasar. Justamente eso es lo que pasa con Tyvek. Es un producto que, si se dan cuenta, no estamos hechos de ningún tipo de, no es un laminado, no es una película que nos va a dar esta protección, sino Tyvek, que no lo comenté al principio, estamos hechos de filamentos, ¿sí? Como se ve en la foto, somos microfilamentos, un colchón de microfilamentos que generan lo que es la tela. Entonces, a través de todos estos microfilamentos tenemos poros, es lo que nos permite la respirabilidad del producto. Pero son poros lo suficientemente pequeños para evitar que el agua pase, pero lo suficientemente grandes para permitir que el vapor pase a través de la membrana, ¿sí? Esa es la magia del producto. Ahora, hay otro tipo de tecnologías, por ejemplo, los que son microperforados, que literal la membrana tiene hoyos. Entonces te dicen, ¿es respirable? Sí, sí es respirable, obviamente, porque tiene hoyos. Obviamente el vapor va a poder pasar a través de ese producto. Pero si pasa el vapor, pasa el agua y pasa el aire, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia que tenemos contra otro tipo de tecnologías. Tyvek no es un producto que esté microperforado, sino que la propia estructura del material ya tenemos poros integrados que permiten esta respirabilidad sin permitir el paso del agua, ¿sí? Esta es una gran ventaja. Como les digo, esta estructura es lo que nos vuelve líderes en el mundo. Ahora, regresando al tema de la difusión, ¿sí? ¿Por qué es importante este punto? Porque la humedad, como dije, el impacto que tienen las construcciones es muy grande, pero el impacto que tienen las diferentes formas en las que se mueve la humedad es diferente.
¿sí? Entonces tenemos lo que es el agua y tenemos el vapor de agua. El agua, como les dije, es nuestro peor enemigo y contra ese nos tenemos que defender y proteger sí o sí. Pero el vapor de agua es otra historia. El vapor de agua se mueve o transportado por medio de corrientes de aire o por difusión, ¿sí? Que era lo que les estaba comentando. El que se mueve por corrientes de aire, la cantidad de vapor que se mueve es mucho mayor que la que se mueve por difusión. ¿Por qué? Porque este es un movimiento mecánico y este es un movimiento a nivel molecular. ¿Qué significa? Que la difusión va, por diferencia de presión, va a buscar ese equilibrio que les estaba comentando en la naturaleza, ¿no? Todo tiende al equilibrio. Entonces, si tengo más vapor afuera que adentro, va a buscar fluir de afuera hacia adentro, pero el vapor solito, sin el aire, ¿cómo? Ahí les va un ejemplo. Si alguna vez han visto las películas de X-Men, ¿se acuerdan que había una mutante que atravesaba las paredes? Eso sería más o menos difusión contra la humedad que se mueve por corrientes de aire. ¿Cómo? O sea, si yo fuera un mutante, forzosamente, digo, perdón, una persona normal, forzosamente tengo que pasar a través de una puerta, que esa es la humedad que se mueve con las corrientes de aire. Si yo le cierro la puerta, no tengo forma de pasar. Pero el mutante puede atravesar la pared, esa es la difusión. Ese movimiento es lo que me va a permitir la salida de vapor y el secado del sistema, ¿sí? Por eso la importancia de contar con productos que sean respirables. Mientras más respirables sean, mayor va a ser la velocidad de secado del sistema. Y ahora otro punto, aquí mis perros siempre participando en mis llamadas, perdón, pero ¿qué pasa con la humedad? O sea, con el vapor que se mueve por difusión, me han comentado de que, ¿sabes qué? Pero igual puede condensar. Sí, sí puede condensar sin ningún problema. Al final del día es vapor. Está sujeto a las mismas condiciones. Pero, otra vez, es tan poco lo que se mueve porque al ser un movimiento a nivel molecular, lo que se mueve es muy poco. Por lo mismo, si llega a condensar, el impacto que tiene es despreciable, ¿sí? Despreciable en el punto de que al día siguiente hace calor, esa humedad que tenemos dentro se vuelve a evaporar y continúa con su trayecto hacia afuera, ¿sí? Entonces, es importante contar con difusión para tener el secado, sí, pero no me va a afectar en el desempeño de mi sistema, no va a afectar el desempeño de mi colchoneta de fibra de vidrio, no va a deteriorar mis estructuras, no voy a tener yo problemas en cuanto a la generación de hongos y moho, porque ¿qué es lo que pasa? Si el sistema se seca más rápido de lo que se moja, nunca voy a tener problemas de humedad. Pero si el sistema se moja más rápido de lo que se seca, empiezo a tener acumulación y eso es lo que me va a dar problemas de moho, de descarapelamiento de la pintura, de generación, de tener hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la difusión es un punto bien importante que se tiene que tener forzosamente, nos va a garantizar el secado del sistema sin afectar o sin deteriorar o dañar mis estructuras, mis órganos, ¿ok? Espero que haya quedado claro la diferencia porque a lo mejor puede ser un poco confusa, pero, o sea, una cosa es la humedad que se mueve por corrientes de aire y la otra es la que se mueve por difusión, ¿ok? Si no, al final de la presentación podemos ver dudas al respecto. Y como número 4, tienen que ser productos de alta durabilidad. Como les dije, tanto que duren durante la etapa constructiva como una vez instalados. ¿Ok? Entonces, si estuviera ahí yo con ustedes, les podría demostrar la resistencia que tiene el producto en cuanto a la resistencia mecánica, ¿sí? No se desgarra. ¿Por qué? Si recordamos esta estructura, esa foto de la estructura interna del Tyvek, son filamentos que caen en cualquier tipo de dirección, sin ningún sentido, sin ningún patrón, de manera 100% aleatoria. Caen unos encima de otros, encima de otros, encima de otros, encima de otros, generando un tipo de telaraña. Esta estructura nos vuelve extremadamente resistentes en todos los sentidos, es decir, no nos vamos a desgarrar con facilidad. Si intentáramos romper una hoja de Tyvek, no es fácil de romper. Al final no somos un producto invencible. Si le damos y le damos y le damos y le damos y le damos, eventualmente se va a romper porque vamos debilitando poco a poco el material. Pero la resistencia que tiene
es la suficiente para garantizar que durante la etapa constructiva, que es cuando me voy a enfrentar yo a condiciones que pueden llegar a ser un poco bruscas, por ejemplo, que tenemos clavos, que tenemos tornillos, tenemos esquinas, tenemos piedras, tenemos a los instaladores, que sabemos que no es muchas veces la gente más cuidadosa del mundo. ¿Qué pasa? Te aviento el material, se me cae o se va rodando, se estrella con algo, o sea, voy caminando con él cargando, choco con la esquina, etcétera. Pueden pasar muchas cosas, pero como les digo, si el producto se daña durante la etapa constructiva, ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque es una barrera que me tiene que proteger. Si se rompe, si se instala roto, ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque tengo yo una entrada directa de todos los factores contra los que yo me quiero proteger, ¿cierto? De agua, de humedad, de contaminantes, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo un producto de alta resistencia mecánica, garantizo que durante la etapa constructiva no se vaya a degradar, ¿sí? No se vaya a rasgar, no se vaya a romper, no vayamos a tener ningún tipo de problema. Ahora, qué otro tipo de resistencia tenemos que tener durante la etapa constructiva? Es resistencia ultravioleta. Al final del día estamos hechos de polietileno, ¿no? Como lo mencioné, somos plástico. Entonces, la radiación ultravioleta es tanta energía que poco a poco se va comiendo los plásticos, ¿sí? Los va a ir degradando poco a poco al punto de que van a dejar de servir. Entonces, Tyvek, afortunadamente, desde la etapa de fabricación, se le agrega nos va hacia ultravioleta de tiempo de 4 meses para que el producto quede expuesto a la intemperie sin que pierda sus propiedades de protección, ¿sí? ¿Qué pasa? Los ¿Es el intentos tiempo suficiente? ¿Perdón? Ferreira, Blas también que estuvo en... ¿Perdón? Ah, ok, vamos a seguir entonces. ¿Qué es lo que pasa? Si por alguna razón la obra llega a detenerse por cuestiones climáticas, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones climáticas, etcétera, etcétera, llámenle lo que sea. Lo importante aquí es que el producto puede quedar expuesto a la intemperie sin degradarse por un periodo de tiempo de 4 meses. ¿Y qué significa esto? No al llegar los 4 meses el producto ya no sirve, sino que al llegar los 4 meses vamos a empezar a perder desempeño, ¿sí? Entonces a partir de los 4 meses, digamos que ese 100% de funcionalidad se va a empezar a ver afectado. Pero es el tiempo suficiente para que se forre la casa, se forre el edificio, se forre con la fachada después, y una vez forrado la fachada o instalada la fachada, ya no queda expuesto directamente a la intemperie, la radiación ultravioleta la va a recibir la fachada. Entonces, una vez instalada la fachada, la membrana va a quedar protegida. Lo único que nos puede degradar es la radiación ultravioleta. Una vez instalada la fachada, Tyvek no tiene por qué degradarse y va a durar lo que dure la casa, ¿sí? Ese es un punto importante. Como les decía, de nada me sirve a mí tener un producto muy bueno, ¿sí? Decimos, no, es que sí es impermeable, sí es impermeable. ¿Tiene resistencia al viento? Sí, tiene resistencia a grandes presiones de viento. ¿Es respirable? Es altamente respirable, sí. Pero, ¿sabes qué? Dura 5 años. A los 5 años tienes que cambiar tu fachada, reemplazar la membrana y volver a instalarla. Obviamente eso es algo que nadie quiere, porque eso implica un gasto adicional, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es instalar productos que garanticen su funcionalidad a lo largo del tiempo y que no se vayan a degradar con el paso del tiempo. Entonces, como les digo, una vez instalado e instalado correctamente, Tyvek no tiene por qué degradarse y siempre nos va a dar esa protección de la que estamos hablando, ¿sí? Ahora, vamos a platicar un poco de la familia de productos que tenemos en Argentina, la oferta de productos que tenemos por allá. No, tenemos nosotros dos plantas a nivel mundial, una en Estados Unidos y una en Europa, para fabricar todos los diferentes productos de Tyvek, ¿sí? Para producir Tyvek. Independientemente del segmento, solamente en Estados Unidos y en Europa hacemos Tyvek. Entonces, las plantas fabrican una cantidad infinita de productos para atender una cantidad infinita de necesidades diferentes, ¿sí? Por eso que no tenemos el mismo portafolio de productos en todos los países. No van a tener el mismo portafolio en Argentina que el que tienen en Chile, que el que existe en Brasil, que el que tenemos acá en México, que el que hay en Estados Unidos, porque las necesidades son diferentes, ¿sí?
Entonces, vamos a platicar un poco de los productos que tenemos hoy en día en Argentina. Entonces, tenemos dentro de Tyvek, existen dos grandes familias de productos. Perdón, déjenme tomar agua. Tenemos dos grandes familias de productos. Tenemos los productos que tienen una estructura más rígida y tenemos los productos que tienen una estructura más suave, más tipo tela, ¿sí? Dentro de la construcción, esto es importante porque según el acabado es la aplicación. Los productos están diseñados para ser utilizados para una aplicación en específico, ¿sí? Si utilizamos un producto eh, suave donde debería de ir un producto rígido o viceversa, la protección que ofrece puede cambiar un poco, ¿sí? Como les digo, los productos están diseñados para una aplicación en específico. Entonces es importante que se siga con esa recomendación. Dentro de la industria de la construcción tenemos tres grandes aplicaciones en las que se usa Tyvek. Entonces, número uno es la cobertura de tejados cerámicos. Bueno, puede ser teja cerámica, puede ser teja shingle, puede ser con lámina de acero. No importa. El punto es que es para aplicación de techos, ¿sí? Tyvek para techos. Este tipo de aplicación, el Tyvek que se utiliza es el Tyvek suave, ¿ok? Para la siguiente aplicación, que es el envolvente de construcción en seco, la protección de fachadas, tenemos los Tyvek rígidos. Son un acabado más tipo papeloso. Y tenemos una tercera aplicación que es la cobertura de estructuras metálicas, que es igual un Tyvek suave. Se usa, por ejemplo, para centros comerciales, pueden ser fábricas, pueden ser bodegas, pueden ser centros de supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es que es para naves industriales o galpones, le llaman allá en Argentina, si no me equivoco. Entonces, como les digo, es importante que los productos que están diseñados para techos se usen para el techo, los del muros para muro y los de estructura metálica para estructura metálica, ¿sí? Ahora, tenemos nuestro caballo de batalla, que es el producto que más vendemos a nivel global. En cada uno de los países del mundo prácticamente vendemos este producto, que es el Tyvek Home Wrap, ¿sí? El Tyvek Home Wrap es, es nuestro pan caliente. Les digo, se vende como pan caliente porque es el producto con el que entramos al mercado y se vende muchísimo por el nivel de protección que ofrece. Aquí puse una cita de una persona de Estados Unidos que dice, when people think of house wrap, I think the first name they think of is Tyvek. Entonces, traduciéndolo dice, cuando pensamos en una membrana climática o en un envolvente, automáticamente el primer nombre en el que pensamos es en Tyvek. ¿Por qué? Porque es el primero que estuvimos en el mercado. Y número dos, les digo, por las propiedades de protección que ofrece el producto no nos han logrado igualar, ¿sí? Existen diferentes tecnologías, existen una cantidad N de fabricantes de membranas climáticas, pero ninguna tiene el desempeño que ofrece Tyvek. Tyvek Home Wrap está diseñado para construcciones de uso residencial o que no sean muy altas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, las condiciones de cada producto está hecho para ciertas aplicaciones. Entonces, tenemos productos, el Home Wrap, que es un producto que pesa 50-55 gramos por metro cuadrado. Tenemos productos para aplicaciones mucho más comerciales o mucho más pesadas, digamos, que pesa 80-90 gramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene que tener diferente resistencia al aire, ¿sí? Mientras la construcción sea más alta, más rápido fluye el viento y mayor es la presión del viento. Entonces necesitamos más gramaje para darnos más protección contra el viento. Ahora, eso no significa que el Tyvek Home Wrap no sirva, ¿cierto? O sea, como les digo, cada producto está diseñado para cierta aplicación. Este Tyvek, les digo, pesa 50-55 gramos por metro cuadrado, no pesa nada, o sea, es extremadamente ligero. La presentación del rollo que tenemos en Argentina es la que vemos aquí en la imagen, que son 2,74 de altura por 30 metros, si no me equivoco, o 45 metros. Y eso es algo muy conveniente, ¿por qué? Porque al utilizarlo, con una sola capa del producto estamos cubriendo prácticamente un piso, ¿sí? Una capa por piso. A diferencia, tenemos otras medidas, por ejemplo, que es de 1 por 30 o 1 por 40, que tendríamos que tener para cubrir un piso de 3 metros de altura, serían 3 capas, más o menos, ¿no? Y sin considerar el empalme, que es, digamos, un desperdicio que tenemos por ahí al momento de instalación. Entonces, para esta presentación es muy conveniente porque nos va a reducir la cantidad de empalmes, vamos a reducir automáticamente las pérdidas por lo mismo y es mucho más rápida la instalación en ese sentido, ¿sí? Tenemos, más bien, ¿dónde va? Obviamente va en el sistema de fachada. Como les dije, este es un diagrama
que se desarrolló aquí para el mercado de México, donde no utilizamos el tablero OSB para el sistema Steel Frame. Pero independientemente sea con o sin tablero USB, Tyvek se puede utilizar. ¿Dónde va instalado? Aquí tenemos, ¿no? En la foto del centro tenemos la perfilería, tenemos la colchoneta de fibra de vidrio, tengo el tablero de yeso para interiores, vendría aquí el tablero USB y después instalar el Tyvek. O si no hay tablero USB, el Tyvek se instala directamente sobre los perfiles sin ningún problema, ¿sí? Lo importante aquí es que vaya instalado obviamente en el sistema de fachada para protegernos de todo lo que del exterior, ¿sí? De todo lo que no queremos que entre y que afecte mis órganos, que como les dije, la perfilería y la colchoneta de fibra de vidrio, ¿sí? Aquí tenemos una foto, ¿no? Aquí tenemos tablero USB, acá no tenemos tablero USB, aquí está instalado, acá también está instalado. Entonces, independientemente cuál sea el caso, se puede instalar. Tyvek Home Wrap no necesariamente tiene que ir vertical, sino acá vemos, está instalado de manera horizontal, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el producto es liso en ambas direcciones. Entonces, o sea, no tiene ningún tipo de patrón, no tiene un corrugado, algo que nos vaya, que force al producto a ser instalado de cierta forma, sino puede ser el rollo tanto vertical como horizontalmente, no importa, pero aquí la diferencia es, como les digo, la presentación que tenemos en Argentina es muy grande, muy alta, se usa no, comúnmente de manera vertical, ¿sí? Como vemos aquí en esta parte de la foto. Pero, por ejemplo, otro tipo de aplicaciones que se usa otra práctica de instalación más bien, es para edificios, me subo yo al edificio, suelto el rollo desde arriba y en lugar de estar haciendo varias capas, lo suelto desde arriba y cubro, digamos, franjas de la altura del edificio, ¿sí? Que es otra forma de instalarlo, les digo. No importa cómo se instale, lo importante es que esté. ¿Por qué? Porque nos va a dar esa protección, ¿sí? Ahora, otro producto de los que tenemos es el Tyvek Solid, que es el Tyvek para techos. Entonces, la diferencia, como les dije, el Tyvek Home Wrap es un producto para muros, es un producto de estructura más rígida. Los Tyvek para techos tienen un acabado más tipo tela, más tersos al tacto, son más suaves. ¿Por qué? Porque al estar en los techos, podemos tener nosotros algún tipo de corriente de aire, digamos, que entre por la cubierta. Y imagínense si tuviéramos un producto de acabado rígido, tipo papeloso, en toda mi cubierta y tenga yo una entrada de aire y se mueva, el ruidazal que me va a generar, ¿no? Aparte a eso, el acabado rígido es más resbaloso. Entonces, si yo lo instalo en el techo al momento de estar instalando los listones, por ejemplo, tengo que caminar sobre el Tyvek, que es resbaloso, me puedo resbalar y ya pasó. O sea, tristemente, ¿dónde fue? Creo que fue en Bolivia, si no me equivoco, les dijimos, este producto no es para techos, lo usaron en el techo, hasta que se les cayó un cristiano del techo, empezaron a comprar el Tyvek de muros, digo, perdón, para techos. ¿Por qué? Porque pues, el riesgo que existe es muy grande, ¿no? Entonces les digo, cada producto es importante que se use según su aplicación. El Tyvek de techos, aquí es un producto que pesa 80 gramos por metro cuadrado, a diferencia del home wrap que son 50 gramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque como vamos a caminar por encima de él al momento de instalar la cubierta, necesito que sea más resistente y que no se vaya a desgarrar cuando yo esté caminando sobre él. ¿Sí? Eso es lo importante. Por eso es que es más gramaje, 80 contra 50 gramos. Aquí la forma de instalación son dos diferentes. La que nosotros recomendamos como DuPont es que se instale el home wrap por encima de la colchoneta de fibra de vidrio para protegerla del agua en caso de tener algún tipo de gotera, de que la cubierta falle, de que esté mal instalada, de que lo que sea. ¿Sí? Entonces, sí, como dijimos, si se moja la cubierta, si se moja la colchoneta, afecta directamente su desempeño térmico. Entonces, se puede instalar ya sea por encima de la colchoneta de vidrio, como vemos en la foto acá de la izquierda, o la instalación tradicional que tienen allá en Argentina, que es instalar el Tyvek directamente en contacto con el tablero USB. Después vienen los listones, se llenan estas cavidades con la colchoneta de fibra de vidrio y posterior se instala la cubierta, ¿no? Ya sea teja cerámica, etcétera, no importa. Pero lo importante es que esté, les digo, nos va a dar esa protección, ¿sí?